Buenos días para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio, donde les voy a mostrar en esta ocasión el tema de las normas APA. Como dijo la profe, si tienen preguntas o dudas, ya sé que me las pueden realizar, me pueden interrumpir si quieren encenderlos su micrófono, o también por medio del chat, solamente que digamos que por ese medio me puedo demorar un poquito más, ya que no va a estar tan pendiente. Esta parte de normas APA, yo sé que tiene bastantes cositas, entonces la idea es que ustedes puedan resolver todo esto que les genera la parte de las citas y las referencias en este preciso momento. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año 1929 establecieron un conjunto de pautas o estándares para codificar varias componentes de la escritura científica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Principalmente anteriormente se utilizaba en ciencias sociales, ¿cierto? Por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero ya ahora, y más que todo en el caso colombiano, las normas APA se aplican para diversas áreas del conocimiento. Ellas me sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, estilos, tamaños y fuentes de letras, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Ya antes de pasar a la parte del aspecto general y de las citas y referencias, hay que tener en cuenta estos dos conceptos. El plagio, que es copiarse las palabras, ideas, tablas, imágenes de otras personas y hacerlas pasar como si fueran propias, sin realizarle la debida citación o la debida mención. Hay que tener cuidado con el plagio porque el plagio se castiga ya sea de manera académica o legal. Académica, muchas universidades pueden llegar a la expulsión en caso de que se descubra plagio. Ilegal, porque en caso de que un autor descubra que le plagiaste su trabajo, puede llegar a demandarte. Entonces hay que tener cuidado con esa parte del plagio. El autoplagio ya es utilizar trabajos míos anteriormente publicados o anteriormente realizados y hacerlos pasar en este momento como si fueran totalmente nuevos y originales. Esto digamos que ya no es tanto con la parte académica ni legal, ¿cierto? Porque son trabajos que yo había realizado, pero no es lo moralmente correcto. Si yo tengo un trabajo que realicé anteriormente que fue muy bueno y tengo la oportunidad de volver a presentar algo parecido, yo puedo replicar ciertas ideas, más no volver a presentar tal cual. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte del plagio, con la parte del autoplagio. Ya los aspectos generales, entonces tenemos las fuentes y tamaños. Tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre estos 6 fuentes con su respectivo tamaño para realizar su trabajo académico. Recuerden no mezclarlos, ¿cierto? Solamente se utiliza uno durante todo el cuerpo del trabajo. Entonces, si yo empecé con Calibri a 11 puntos, tengo que continuar con Calibri desde la portada hasta el final. No puedo mezclarlos, quiero utilizar Calibri y luego me paso a Times New Roman y luego finalizo con Lucian Sans a 10 puntos. No, si empezaron con una, desde la portada hasta el final, siguen con ese tipo de fuente con su respectivo tamaño. Claro está, también respetando su tamaño. Entonces no voy a utilizar Georgia a 12 o a 14 puntos, ¿no? Cada una va con su tamaño. El interlineado 2.0, la alineación es a la izquierda, no se justifica, siempre va a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes emplean un nuevo párrafo, tienen que aplicarle
Siempre que ustedes empiezan un nuevo párrafo, tienen que aplicarle la sangría de primera línea a ese nuevo párrafo, ¿cierto? De 1,27 centímetros. Y en las referencias es sangría francesa de 1,27 centímetros. La numeración es el extremo superior derecho, en números arábicos 1, 2, 3, 4 y empieza a numerarse siempre desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos serán los elementos para la portada de trabajos de estudiantes. Entonces son 7 elementos. Tenemos numeración de la página, el título del trabajo en negrita y centrado, no se utiliza mayúscula sostenida, el nombre o nombre de los autores que se refieren a los estudiantes, la afiliación se refiere a la facultad seguida de la institución, el nombre de la materia, después el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. La portada quedaría de esta manera. Numeración de la página, siempre se empieza a numerar desde la portada al extremo superior derecho. El título del trabajo, centrado en negrita sin mayúscula sostenida, el nombre del estudiante, la afiliación que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución, el nombre de la materia, el nombre del docente abajo y ya por último la fecha de entrega. Luego tenemos esta portada para profesionales, solamente que esta no les aplica tanto a ustedes, entonces no continuaré hasta llegar a esta partecita de acá. Son los niveles de los títulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo títulos de manera continua, es decir, mi primer título, luego le saco un subtítulo y un subtítulo, el subtítulo y así sucesivamente, esos niveles de manera continua, esos títulos de manera continua, tienen cierta estructura. Entonces, el primer nivel sería centrado y en negrita. De nuevo no se utiliza mayúscula sostenida y si solamente está el texto comienza en un nuevo párrafo. Un segundo nivel que dicen que es el subtítulo. Entonces es alineado a la izquierda en negrita y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel que es el subtítulo y así sucesivamente es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel con sangría de primera línea que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto también comienza en la misma línea. Lo más común es tener los 3 primeros niveles, ¿cierto? De títulos y subtítulos. Son como los más comunes que se presentan a realizar los trabajos, pero de todas formas también tenemos un cuarto y un quinto nivel en caso que les llegue a pasar. Y aquí está el formato de las tablas y figuras. Entonces tenemos el formato de la tabla. Sería tabla 1, es decir, la etiqueta tabla con su respectiva numeración en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva. Ya luego pongo la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, no se marcan líneas verticales, solamente horizontales. Y luego tengo nota. La palabra nota va en cursiva y en esa parte de la nota yo pongo de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si tomé la tabla de algún lugar, entonces realizarle la debida citación. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto, también va en esa parte de la nota. Ya saben, menciones, de dónde fueron tomados la información, citación o aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos. Aquí ya tenemos el formato de la figura y hay
algo que aclarar de una vez aquí, y es que en APA solamente se mencionan tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Es decir, lo que son las gráficas, las imágenes, los mapas y demás, todo eso se nombra figura. Entonces solamente son tablas y figuras, nada más. Entonces, el formato sería figura 1, ¿cierto? Bueno, la etiqueta figura con su respectiva numeración en negrita. Y luego el título de la figura en cursiva. Ya luego pongo la gráfica, el mapa, la imagen. Y abajo nota. La palabra nota dicen que va en cursiva también. Y ahí se pone de dónde fue tomada la imagen, ¿cierto? La vía citación, o de dónde fueron tomados los datos para yo realizar, no sé, la gráfica. Si tengo que hacer también aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también van en esa parte de la nota. Listo. No sé si hay preguntas con esta parte del formato general. No, listo. Te voy a continuar con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito a un autor sobre un párrafo, una idea que yo me copié, tal cual, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahorita, el plagio y el autoplagio. Y de esta manera evitarnos problemas legales y académicos. Estos serían los elementos de la cita. Autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Siempre van a ser estos tres elementos para la cita. La cita es lo que va dentro del documento. ¿Cierto? Que yo copié y pegué algo para mi documento, entonces eso sería una cita y va con autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de la página donde yo saqué la cita. Existen tres tipos de citas, entonces tenemos la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego, tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. Luego tenemos la paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo con mis propias palabras copio la idea o explico la idea de otra persona. Así sea con mis propias palabras, yo tengo que hacerle la debida citación, porque la idea de alguien más no es mi idea. Y luego tenemos la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo, no sé, un artículo, entonces en ese artículo citaron a otra persona, ¿cierto? El autor citó a otra persona, y a mí me gustó por lo que dijo la otra persona. Eso sería cita de cita. La información que contenga la cita o el orden de los elementos, ¿cierto? Que contengan la cita va a depender del énfasis en el que se realice. Tenemos dos énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es porque yo le estoy dando fuerza al autor que fue el que dijo la cita. Si le estoy dando relevancia, le estoy dando mucha fuerza al autor. Suele pasar mucho cuando tenemos autores que son muy famosos, muy reconocidos en el área, que se han ganado premios, que es muy citado. Entonces suele pasar mucho en eso cuando yo le doy más fuerza al autor, es decir, cuando hago énfasis en el autor. Énfasis en el texto es porque ya le estoy dando más relevancia y más énfasis a la cita. Es decir, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza, ¿cierto? El que más prefieran, el que más apliquen. Si tienen en su, no sé, en sus documentos muchos autores que son muy relevantes, entonces siempre realizan énfasis en el autor, o si prefieren más bien darle siempre énfasis en la cita, en el texto, entonces siempre hacen ese énfasis ahí. O sea, no es como que haya una regla que diga con cuántos en cada uno debe hacerse, ¿no? Ya cada uno va manejando eso según cómo vaya desarrollando su documento.
Aquí ya empiezo con los ejemplos de la cita, empiezo con la cita textual o directa, que ya saben que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en dos, cita corta, que es la cita de menos de 40 palabras. Con un énfasis en el autor, entonces sería el orden de los elementos y va a cambiar, como vamos a ver entonces. Va primero los apellidos del autor, solamente los apellidos. Abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis. Abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras. Cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página, de donde yo saqué la cita. Entonces, cuando se énfasis en el autor, va primero los apellidos del autor, el año, entre paréntesis, luego va la cita en el medio, entre comillas, y al finalizar, abro paréntesis de nuevo, P punto y el número de la página. Cuando es con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, entonces abro comillas, la cita, de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, y ahí van todos los elementos. Entonces los apellidos, coma, el año de la publicación, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Esto no va en negrita, ¿cierto? Los elementos no van en negrita. Yo lo pongo acá en negrita, es como para darle más relevancia, para que ustedes lo puedan ver mejor, pero no va en negrita, va normal, como con todo el tipo de la letra y tamaño. Entonces, para que no lo vayan a poner ahí en sus trabajos en negrita. Cuando la cita es larga, es porque es de más de 40 palabras y esta ya va diferente. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos y entre paréntesis el año de publicación, cierro paréntesis, 2 puntos. Y la cita va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y también utilizando una interlínea 2.0, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página en el que yo saqué la cita. En este ejemplo yo tengo PP. ¿Esto qué significa? Suele pasar mucho en citas largas, y es porque yo cojo una cita y se divide entre dos páginas. Es decir, la cita empieza terminando la página 102, pero termina la cita empezando la página 103. Ahí se dividió entre dos páginas, 102 y 103, terminando una y empezando la otra. Cuando eso suele pasar, yo pongo PP, ¿cierto? Y ambos números de las páginas. Cuando es una cita larga, con énfasis en el texto, aquí de cierta forma sí tengo que darle un preámbulo o una pequeña introducción a esa cita. No la puedo poner así porque sí, esto así inmediatamente, ¿no? Le tengo que dar un pequeño preámbulo. Entonces sería, en un párrafo aparte de nuevo, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita y también con interlínea 2.0, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor de la publicación, el año de la publicación y el número de la página con P punto de donde yo saqué la cita. Ya tenemos la paráfrasis o el parafraseo. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, pongo los apellidos del autor, abro paréntesis y el año de la publicación. Y sin comillas, tampoco va en un párrafo aparte, no va ahí mismo, en el mismo párrafo. Yo con mis propias palabras explico la idea de tal. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo empiezo explicando con mis propias palabras la idea del autor, ¿cierto? Y al finalizar ya el parafraseo, que ya lo terminé, entonces abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de la publicación, coma y P punto, el número de la página donde yo saqué o donde yo parafraseé la idea. Cierro paréntesis. En el primer ejemplo no tengo el número de la página. Y es porque quería decirles que a veces nosotros solemos parafrasear muchas páginas. Entonces que parafraseé algo de la página 3 y luego el mismo continúe parafraseando algo que el autor dijo en la página 7
y luego por allá también lo dijo algo en la página 12. Entonces, claro, yo no voy a poner P, no, en ese caso no aplica. En la parte del parafraseo, cuando eso suele pasar, omitimos el número de la página. Aquí ya está el tercer tipo de cita, que sería cita de cita. De una vez hago la aclaración acá, y es que lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de cita. Primero, es un poquito confusa de hacer, y segundo, siempre es mejor dirigirse a la fuente original, es decir, a la fuente que a usted le gustó. Entonces yo estoy leyendo a Torres, pero Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Dios. Entonces yo me voy a la referencia de Torres y busco la referencia de Sánchez. Es decir, busco si puso un enlace para acceder al documento o busco el título, entonces busco el título o el nombre del autor por todo internet. Entonces siempre buscar el documento que les gusta a ustedes y citarlo directamente, ya sea utilizando cita directa o parafraseándolo también, como prefieran. Entonces siempre es mejor acceder a ellos. Si no pueden, si no lo encontraron, si, o cuando lo encontraron tenían que pagar para acceder a él, o cuando miran las referencias vieron que estaba por allá en un archivo de, no sé, de Portugal, y que solamente está físico en ese archivo de Portugal, entonces claro está, no vamos a poder tener acceso a él de manera gratuita y fácil. Ahí sí hago yo la cita de cita, pero lo mejor sí es casi no hacer uso de este tipo de cita. Siempre lo mejor es irse a la fuente directa. En esos casos, entonces sería Sánchez, que es el autor que me gusta a mí. Abro comillas la cita de Sánchez. Este es un ejemplo con cita corta. Si fuera cita larga, también iría igual que como vimos ahorita, que era con en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, va la cita de Sánchez. Y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, esto yo siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el dueño o el autor que yo estoy leyendo, 2008 es el año del documento de Torres, y P. Punto, el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Cierro paréntesis. Y así ponen énfasis en el texto, entonces abro comillas la cita, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares. Por ejemplo, si Sánchez tuviera un año, pues que Torres haya citado a Sánchez con un año, entonces iría al lado de Sánchez. Como se citó en, nunca se les olvide poner esto cuando vayan a hacer este tipo de cita, como se citó en Torres, que es el dueño de la publicación, coma, 2008, que es el año de la publicación de Torres, coma, P. Punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Cierro paréntesis. Y al finalizar en la parte de las referencias, solamente se pone el documento de Torres. No se pone en el documento de Sánchez ni en el documento de Tavares, no, solamente el documento de Torres. Ya otros tipos de citas o de pronto situaciones que les pueda pasar es que tienen varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo tengo a Camila Gómez, y Camila Gómez publicó en 2015, pero el primer trabajo lo publicó en enero y el segundo trabajo lo publicó en junio. Yo estoy utilizando ambos trabajos, sé que es la misma autora, entonces en esos casos yo hago la distinción de que son trabajos diferentes con una A y con una B al lado del año. Claro está, la A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, es decir, no suele pasar mucho porque hay autores que se ponen ambos apellidos o solamente un apellido, pero en caso de que ambos autores que ustedes están utilizando en su trabajo solamente se pusieron Vargas, no se pusieron segundo apellido ni nada más, y uno es, no sé, Elizabeth Vargas y el otro es Carlos Vargas. En esos casos, yo hago la distinción
de que son autores diferentes con la inicial del nombre ahí. La inicial del nombre y el apellido. Cuando no hay un autor, en ese caso se pone el nombre de la publicación que estamos leyendo. No el nombre de la página web, en caso que ya sea una página web, entonces que no va a poner, por ejemplo, no sé, el Rincón del Vago, no. Es el título de la publicación que yo estoy leyendo. Pero de todas formas, como ya vimos anteriormente, lo mejor es escoger aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles. Cuando son obras firmadas con anónimo, entonces se respeta el anónimo, va tal cual anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, yo hago la distinción con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? Siempre con S.F. Si no hay un número en la página, esto suele pasar en las páginas web. Entonces, por ejemplo, estoy mirando algo de, no sé, de la Gobernación de Antioquia o de un periódico en línea. Entonces, claro está, ahí no me van a mostrar el número de la página, entonces que la página 1, luego la página 2, no, ellos continúan derecho. Entonces, en ese caso, yo pongo el número del párrafo donde yo saqué la cita con par, P-A-R-R, punto, y el número del párrafo donde yo saqué la cita. Me toca contar si desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita. Aquí ya hay un cuadrito. Este aplica para las citas según el número de los autores que tengan sus publicaciones, es decir, los documentos que ustedes estén utilizando. Este solamente va aplicado a las citas, nada más. No hay que confundirse porque ahorita les voy a mostrar otro que es para las referencias. Este solamente aplica a las citas. Entonces, cuando mi publicación, es decir, el documento que estoy leyendo, tiene un autor, pongo normal, los apellidos y el año y el número de la página de esa publicación. Cuando son dos autores, pongo los apellidos de los dos autores y los separo por una I normal, ¿cierto? La que conocemos. El año y el número de la página. Ya si el documento que yo estoy leyendo y estoy utilizando tiene 3 o más autores, en ese caso pongo los apellidos del primer autor seguido de et al punto. ¿Qué significa? Otros. Entonces ya con esta parte ya le estoy diciendo a la persona que está leyendo, en este caso digamos el profe, la profe, que este documento que yo acabo de citar tiene 3 o más autores. Entonces Londoño et al punto y el año de la publicación y el número de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son aquellas empresas, organizaciones, instituciones, entes y demás. Entonces, no sé, por ejemplo, la gobernación, los ministerios, las empresas, no sé, la Fábrica Nacional de Chocolates, Gruta N, todos esos son autores corporativos. Entonces, cuando tiene abreviación, en la primera cita, pongo el nombre completo de la organización, abro paréntesis, estoy con énfasis en el texto, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año de la publicación y cierro paréntesis. Cuando ya es con énfasis en el texto, entonces sería, abro paréntesis, entre corchetes la abreviación, cierro corchetes, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo lo hago la extinción siempre con la abreviación. Cuando son autores corporativos sin abreviación o cuando son autores corporativos con abreviación, pero que no son reconocidos a nivel internacional o a nivel nacional, entonces lo mejor siempre es ponerlos con el nombre completo de la organización. Así tenga abreviación, pero no son muy reconocidos, siempre lo mejor es ponerlo con el nombre completo de la institución, o de la empresa, o de la organización y demás. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ya No, continúo? vamos bien. Sí. Bueno. Desde que me pueden interrumpir tranquilamente en caso de alguna pregunta. Ya continúo entonces con la parte de las referencias.
El título es referencias, no hay referencia bibliográfica ni bibliografía, solamente referencias. Va centrado y en negrita, tampoco es con mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí. Si yo referencio algo es porque ya lo cité. Suele pasar que utilizan, no sé, libros, informes, artículos, pero como especie de guía. Entonces, que no utilicen ni cita directa, ni parafraseo, ni cita de documento, entonces en ese caso no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las citas entran por los apellidos del autor, perdón, las referencias entran por los apellidos del autor. Entonces no importa si son autores personales o corporativos, todo está ordenado alfabéticamente. Entonces yo tengo algo, no sé, la alcaldía de Girardota. Luego tengo a alguien que se llama Cárdenas. Luego tengo a alguien que se llama Duarte. Luego por allá tengo un documento de la gobernación. Luego continúo con alguien que se llama Londoño y así sucesivamente. No importa si son autores corporativos o personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa, que ya saben que es de 1,27 centímetros. El interlineado también es de 2.0. Y anteriormente se ponía recuperado de y el enlace. Ya acá en esta versión de séptima solamente se pone en enlace directo. Como les dije ahorita, no pueden confundir el cuadrito que vemos ahora, anteriormente, ese solamente aplica para las citas. Entonces sabemos que a partir de 3 autores o más, en las citas poníamos el apellido y et al. Acá en la parte de las referencias esto cambia completamente. Entonces, el primer elemento de la referencia es el autor. Entonces, cuando es un autor, los apellidos, coma y la inicial del nombre, punto. O las iniciales de los nombres, punto. Cuando ya son 2 o 20 autores, tengo que poner los 2 o 20 autores. Entonces, si tengo un documento con 11 autores, tengo que poner los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, otra los apellidos de un autor, coma, las iniciales, punto, punto, coma, y así sucesivamente de los 11 autores. Y el último, claro está, se separa por una I. Entonces ya ven que cuando son de 2 a 20, se ponen todos. Cuando son más de 20, en ese caso, yo pongo los 19 primeros. Al llegar al 19, entonces el 19 el apellido, coma, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y pongo el apellido, coma y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento, pongamos con 30 autores. Entonces en ese caso, yo pongo los 19 primeros, los apellidos y las iniciales de los 19 autores, 3 puntos suspensivos al llegar al 19, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 30. Ahí me salté del 20 al 29. Cuando no hay un autor presente, piensan que inician con el título de la publicación. Y cuando son autores corporativos, así tengan abreviación o no, siempre hay que poner en las referencias el nombre completo del autor corporativo. Los otros elementos entonces serán fecha de publicación, título de la publicación y fuente de la publicación. Entonces en este caso en las referencias tenemos 4 elementos. Autor de la publicación, que ya dependiendo de la cantidad de los autores con miría, la fecha de la publicación, el título de la publicación y la fuente. En caso de que les falten algunos de esos 4 elementos, la idea es que no, ¿cierto? La idea es que ustedes, cuando estén ya referenciando y citando sus documentos, tengan aquellos documentos que tienen todos los elementos disponibles. Siempre que tengan todos los elementos disponibles. Entonces, un ejemplo, una referencia completa sería autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así es como deben quedar siempre las referencias, con todos los elementos disponibles. Pero en caso de que les falte alguno, esta sería la manera de solucionarlo.
Entonces, si hace falta autor, pongo título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f, punto, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando hace falta título, le diré autor, punto, abro paréntesis, fecha, punto, y entre corchetes, una descripción breve de la obra, es decir, de lo que ustedes estaban leyendo. Cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, título de la publicación, punto, entre paréntesis, s.f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes inmediatamente pongo la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, la fecha, punto, la fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces el autor de la publicación, abro paréntesis, s.f, punto, cierro, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, punto y la fuente. De nuevo, lo mejor es que no les falte ningún elemento, ¿cierto? Que ustedes siempre escojan aquellos documentos, aquellas fuentes que tengan todos los elementos disponibles y visibles para realizar las citas y las referencias de forma completa. Aquí ya voy a empezar entonces a darles unos ejemplos de unas referencias, digamos, las más comunes, las que más pueden pasar, o las que con las que más se pueden presentar. Entonces tenemos la referencia de los libros. Entonces cuando es un libro impreso, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, y el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, apellido, coma, iniciales del nombre, punto, punto. Cuando son dos iniciales, sería inicial, punto, un espacio y otra de la inicial, punto. Abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, el DOI y la URL. No es muy común ver libros electrónicos con DOI, esto se ve más que todo en los artículos, pero en caso de que tengan el DOI, es preferible poner el DOI. Ya ahorita en la parte de los artículos les explicaré qué es esto del DOI. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, coma, la inicial del nombre o iniciales, entre paréntesis, ed, que significa editor, cierro paréntesis, punto, año, la publicación, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que este libro con editor estuviera electrónico. Cuando es un capítulo de un libro, entonces los apellidos, coma, las iniciales, el nombre, año entre paréntesis, el título del capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor, y entre paréntesis pongo ed, que significa editor, punto, el título del libro en cursiva, y entre paréntesis inmediatamente con pp el número de las páginas de ese capítulo o esa entrada, punto, la editorial, y en caso de que aplique también una URL. Cuando son diccionarios, tenemos los diccionarios impresos, el apellido, coma, las iniciales del nombre, que paréntesis el año, el título del diccionario en cursiva, punto, y la editorial. Cuando son diccionarios electrónicos, acá ya cambia algo, entonces iría apellidos como inicial, entre paréntesis año, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. Esa parte de la fecha de recuperación iría recuperado en, y en este orden, mes, día y año. Entonces, de nuevo, recuperado en mes, día y año. No va así entre paréntesis, ¿no? Acá lo pongo paréntesis para que ustedes vean cuál sería el orden, coma, de y la URL de donde recuperaron, no sé, esa definición del diccionario electrónico. Otra de las más comunes, creo que una de las más comunes es la referencia de artículos. Entonces, en este caso sería artículo impreso, los apellidos, coma, las iniciales,
Miren que cuando son 2 o 20 hay que poner todos y el último se para poner ahí, coma, entre paréntesis, el año de la publicación del artículo, punto, el título del artículo va normal, punto, y el título de la revista o el nombre de la revista en cursiva, coma, y el volumen en cursiva. Abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin utilizar P o PP, tal cual van el número de las páginas. Hay ocasiones en que las revistas tienen o un volumen o un número, ¿cierto? En que solamente tiene una de las dos. Que esta parte de volumen y número es porque las revistas se publican así, muchas veces. Volumen 5, número 60 y algo. De nuevo, no todas, pero o tienen una de las dos o tienen las dos. Entonces, en el caso de que les falte algo, si por ejemplo le falta el volumen, entonces el título, el nombre de la revista, coma y entre paréntesis el número, o en caso de que falte número, entonces sería el título de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, coma y el número de las páginas. Entonces hago el caso omiso del volumen o número en caso de faltar. Cuando es un artículo en línea, entonces el apellido, las iniciales, entre paréntesis del año, el título del artículo, punto, el título o nombre de la revista, coma, el volumen en cursiva, igual que el título de la revista también en cursiva, abro paréntesis el número, cierro paréntesis, coma, el número de las páginas, ya saben que sin la distinción P o PP, tal cual va el número de las páginas, punto, la URL o el DOI. Entonces es más común ver DOIs en los artículos. Esta parte de los DOI es porque es como la cédula de los artículos en línea. Entonces, claro está, no todo lo tienen, entonces para que tampoco busquen en caso de que un artículo no tenga, no todo lo tienen. Ellos muchas veces me lo dicen ahí mismo en la fuente. Y en caso de que no lo tenga, pues no se pone la URL. Pero si tiene el DOI, entonces siempre se va a poner el DOI. Siempre es mejor darle relevancia al DOI. El DOI también es como un enlace, es solamente que es más con numeritos, entonces siempre pongan el DOI. Las referencias de tesis, entonces las tesis impresas, del apellido, coma, iniciales del nombre, entre paréntesis del año, el título de la tesis en cursiva, y entre corchetes si es una tesis de especialización, maestría, doctoral, coma y el nombre de la institución. Cuando es una tesis en línea, sería apellido, coma, iniciales de nombre, entre paréntesis año, el título de la tesis en cursiva, si abro corchetes, si es una tesis de especialización, maestría, doctoral, cierro corchetes, punto, y el nombre de la base de datos o repositorio, punto y la URL. Como vimos la vez pasada, en las bases de datos también vamos a encontrar tesis. Entonces, si ustedes sacaron una tesis de una base de datos, no sé, ProQuest, EBSCO, entonces ponen el nombre de esa base de datos. En caso de sacar un repositorio, los repositorios donde se alberga toda la producción académica de una institución. Es decir, donde están los trabajos de grado, las tesis y trabajos e investigaciones también de los profesores. Entonces, actualmente hay muchas universidades que tienen esta parte de los repositorios, lo pueden encontrar por los laditos de la biblioteca, ¿cierto? Porque son las bibliotecas los que manejan esto. Entonces, claro, si ustedes encontraron este repositorio, esta tesis en un repositorio en una institución, ponen el nombre del repositorio. En este caso, el nuestro se llama Repositorio Digital TDA. Las referencias de los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, sería apellido, coma, iniciales de nombre, entre paréntesis la fecha. En la fecha va año, día y mes. Cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página, de nuevo sin la abreviación P o PP. Cuando es un periódico en línea, apellido,
coma, iniciales, abro paréntesis, fecha que va, año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Cuando son páginas web, entonces serían apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, acá también ya se pone la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Entonces ya saben, si ustedes miran una página web que no tenía autor, entonces el título pasa a cumplir ese rol del autor. Y en esa ocasión se le quita la cursiva. Entonces, si es una página web que no tiene autor, el título pasa en primera instancia y se le quita la cursiva. Y ya saben que ya después, luego abrimos la fecha, paréntesis, punto, y ya ponemos el nombre del sitio web, en la Wikipedia o Rincón del Vago, demás, punto y la URL. Las referencias de los videos sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, también va la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva, en corchetes, video, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Entonces, no el nombre del sitio web puede ser YouTube, también una base de datos, porque también hay bases de datos con videos, o cualquier otra página donde hayan visto ese video, punto y ya la URL. La parte de las redes sociales es algo que también está muy nuevo, ¿cierto? En el que uno ve una imagen, en el que uno ve una, no sé, una publicación, en algún Twitter de, no sé, Ministerio de Hacienda o cualquier cosa. Entonces, es algo que también está reciente. Entonces, de cierta forma, así irían la referencia. El apellido, coma, la inicial del nombre, en corchetes, incluyendo el arroba, el usuario que usa para Instagram, Twitter o Facebook. Si, por ejemplo, el usuario tiene algún emoji o algo, hay que respetar eso. Entonces, por ejemplo, no sé, yo miré algo de, pongamos un ejemplo del Instagram del Jardín Botánico, por ejemplo. Y en el Jardín Botánico ellos pusieron Jardín Botánico y una mariposa al lado. Entonces, yo tengo que respetar esa mariposita ahí en la parte del usuario. También funciona para Twitter o Facebook. Cierro corchetes, punto, la fecha, entre paréntesis, que sería año, mes y día de la publicación, cierro paréntesis, punto, el título o descripción del contenido, máximo de 20 palabras en cursiva. ¿Esto qué quiere decir? Que, claro, si yo cogí, por ejemplo, una fotografía, por ejemplo, voy a hacer aquí en el Instagram del Tecnológico de Antioquia, pero ellos en esa fotografía cuando la publicaron pusieron fue, no sé, un cuadernito. Entonces yo le tengo que dar una descripción a ese contenido, a esa fotografía. Entonces yo sé que la fotografía fue por celebración del Día del Idioma, pero ellos pudieron hacer un cuadernito o algo así. Entonces, claro está, yo no voy a poner el emoji del cuadernito. Yo tengo que hacerle un título o una descripción a ese contenido. Luego va el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, punto y la URL. Y ya para citarlo, normal, esto por ejemplo en este caso sería Tecnológico de Antioquia porque es un autor corporativo, abro paréntesis el año de la publicación, que sería 2021, y como no tiene número de página ni párrafo, entonces se hace omisión a esa parte. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces sería película, entonces apellido, coma, iniciales del nombre del director y entre paréntesis director. Cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año de la película, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película, punto, el estudio productora. Cuando es una canción, desde el apellido, coma, inicial del nombre o
el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. ¿Esto qué quiere decir? Yo no tengo por qué buscar, por ejemplo, con Adriana, para ver cuál es su apellido y cuál es su nombre, ¿no? Yo respeto el nombre del artista, tal cual ellos se presenten ahí, Shakira, Juanes, no sé, Beyoncé. También pasa con los grupos musicales, no tengo que buscar los apellidos y las iniciales del nombre de todos los integrantes del grupo musical, ¿no? Pongo normal el nombre del grupo musical. Punto el año, entre paréntesis, el año de la canción, punto el título de la canción y entre corchetes canción. Cierro corchetes y tengo que poner esto hay que ponerlo en título del álbum en cursiva. Punto y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, entonces en ese caso yo hago omisión de esa parte del título del álbum. Luego, ya por último, tenemos las referencias legales. Entonces tenemos la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y entre paréntesis el país. Cuando es ley, entonces el número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Esta parte en el número en el diario oficial iría de O punto y ese número. Y ya por último tenemos los proyectos de ley. Entonces, el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, sección, coma, fecha. Ese sería el orden de los elementos de los proyectos de ley. Esas fueron como algunos ejemplos de las referencias más comunes. Yo sé que cada una tiene diferentes cositas, como que diferentes aspectos a tener en cuenta. Uno le va cogiendo más que todo como un tiro cuando uno ya va haciendo como las referencias y las citas y más que todo de los elementos o de las fuentes que uno suele utilizar más. Entonces que yo siempre cito y referencio artículos, entonces claro está, ya después ya sé cómo haré la parte de los artículos. Este fue como para darles un panorama más general, ¿cierto?, sobre esta parte de las referencias y las citas. No sé si hay preguntas para ya luego compartir mi pantalla. Entonces pasaré a compartir mi pantalla para ir a la segunda parte, que es la parte de los gestores. ¿Me confirman cuando la puedan ver, porfa? Ya se ve la pantalla. Sí, Jessica. Sí, gracias, profe. Bien, entonces, gestores. Entonces, ¿qué son gestores? Los gestores bibliográficos son una herramienta que me va a permitir a mí o que me va a ayudar a mí a organizar los documentos que yo tengo, ¿cierto?, para la realización de mis trabajos. Entonces yo muchas veces descargo muchos documentos en mi computador y no sé bien en dónde los puse o dónde están alojados, si están en descarga, si están en escritorio, si los guardé en una carpeta. En cambio, por esta parte del gestor bibliográfico, yo puedo alojar todos esos documentos en un solo lugar. Y a la vez me va a ayudar que con esos documentos que yo tengo ahí alojados, yo pueda realizar las citas y las referencias aplicando lo que vimos ahorita. Entonces tenemos gestores como por ejemplo RedWord, Zotero, Emnon, por aquí tenemos a CityULike, o el que vamos a aplicar a hoy sería Mendeley, se llama así, Mendeley. Entonces yo voy a buscar Mendeley. Lean si quieren esta primera opción o buscan directamente a mendeley.com también, mendeley.com. Me salgo en mi cuenta para mostrarles desde el principio. Entonces vamos a ingresar a... bueno, acá me aparece tal cual. Entonces esta sería la página principal de Mendeley. Esta parte de Mendeley es porque está conectada con o pertenece al grupo Elsevier.
¿Qué es el Grupo Elsevier? Es una empresa, por así decirlo, internacional, creo que es de Estados Unidos, que tiene varias bases de datos y también tiene este gestor. Entonces tenemos asociación o tiene asociación con Scopus y SciDirect. Son dos bases de datos que, como vimos la vez pasada, están en nuestra biblioteca. Entonces eso lo hace fácil para yo conectar los documentos que busque en ellas a mi gestor. Esta sería la página principal. Esta parte de Mendeley tiene dos versiones, una versión web, ¿cierto? Que es esta, y una versión de computador. Yo les recomiendo que siempre descarguen la versión de computador. Lo pueden hacer por este ladito, doblan. Ella me lo va a mostrar a mí todo en inglés, todo en inglés, por lo mismo, porque como es un gestor de, por así decirlo, mundial o internacional, entonces claro está, todo lo va a manejar en el idioma inglés. Entonces lo mejor es que siempre descarguen el Mendeley de computador. ¿Por qué? Porque le va a servir de muchísima más ayuda, ¿cierto? Le va a servir mucho más esta parte, al menos para la parte de las referencias y las citas, ya que tiene un plugin con Word. Entonces ya tienen para Windows, Reference Manager, aquí para computadores Mac o Linux. De siempre descarguen estas versiones porque, como vamos a ver ahorita, es mucho más útil. Mientras lo van No se descargando. pueden descargar las dos. ¿Cómo? No se pueden descargar las dos o solamente uno puede descargar una. No puedes descargar las dos, claro está. Pues si tú tienes, por ejemplo, un computador que maneja Windows, lo puedes hacer. O si tienes y luego tienes otro computador Mac, también lo puedes hacer en ese computador, claro está. Él te va a dejar abrir la cuenta, como vamos a ver, con cualquiera, no importa en qué computador estés. Entonces, por aquí ya tenemos la opción. Tenemos soluciones, soporte, ingresar o crearme la cuenta. Mendeley es gratuito. Eso que quiere decir que cualquier persona puede crearse la cuenta acá. Ustedes pueden crear la cuenta ya sea con el correo institucional o con el correo personal o con ambas. No importa con cuál correo, pueden hacerlo con ambas cuentas o con ambos correos, ya sea institucional o personal. Claro está, yo sí les recomiendo que mejor lo hagan con una sola porque la idea es tener todos los documentos alocados en una sola cuenta. Entonces la idea siempre es que lo hagan con una sola cuenta, ya la que ustedes prefieran. Entonces aquí ingresan su correo, ¿cierto? Ya sea institucional o personal, le dan continuar y acá ya les aparece. Ingresar su nombre, entonces va a poner el nombre de la biblioteca, el apellido y la contraseña que ustedes deseen. Claro está acá cumpliendo con los criterios. Entonces pongamos, por ejemplo, no sé, y ya luego le dan registrarse. Miren que son pasos muy sencillos de hacerlo y registren. Como yo ya tengo una cuenta, era para mostrarles cómo sería esta partecita, le voy a ya acá dar en ingresarme. Y acá. Entonces, una vez ustedes ingresan, tienen esta partecita acá. O sea, así les va a mostrar él. Esta será, por así decirlo, ya la página principal cuando uno ya se ingresa con la cuenta. Entonces, ¿qué tenemos acá en primera instancia? Buscar. Es decir, esto es parecido a una base de datos, no es lo mismo que una base de datos, claro está. Los documentos que vamos a ver acá es porque los autores publicaron o subieron sus documentos de aquí también en Mendeley. Es decir, solamente vamos a encontrar los documentos que se hayan subido a Mendeley. Pero funciona igual que una base de datos. Entonces yo, por ejemplo, voy a buscar, no
sé qué tema voy a buscar yo. Busquemos educación, algo así general. Otras también por el tema de la materia. Vamos a ver el nombre de la materia, química orgánica. A ver, me equivoqué. Acá ya igualmente pongamos la tilde. Listo. Entonces aquí ya me aparecen de nuevo documentos que hayan subido los autores, pero de todas formas muchos de esos documentos han sido publicados también en revistas. Otros no. Por ejemplo, esto es una conferencia, esto es como una revista y demás. Se parece un poquito como en cómo él organiza la interfaz, que por acá tengo los resultados y que por acá los delimitadores. Y de verdad es que se parece un poquito a la base de datos. De nuevo, no es lo mismo, pero aún así me sirve para yo poder encontrar así en primera instancia, empezar a subir también en primera instancia documentos a mi librería. Es que es mi librería, la voy a abrir por acá. Mi librería es donde van a estar alojadas todos los documentos que yo necesito. ¿Cierto? Todos los documentos que yo voy a empezar a subir van a estar alojados acá. En este caso voy a eliminar estos para que me quede así vacía y empezar a mostrarles ya. Entonces van haciendo, por ejemplo, si yo quiero agregar este, claro está. Este, por ejemplo, no me dice que tiene PDF y así tenga PDF es lo que va a agregar en la referencia. O sea, esto más que todo. Él no va a mostrar acá los PDFs, claro está, ahorita sí van a ver una parte de PDFs, pero lo que va a hacer es agregarme los datos para yo empezar a realizar la parte de las citas y las referencias, porque es lo que me interesa a mí, más que todo. Entonces, si yo agrego, por ejemplo, esta partecita, le doy Add to Library, ahí me está actualizando y allá añadido. Y así puedo continuar con el resto. Entonces, Add, también añadir, 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 continúo añadiendo y añado. Entonces, esta sería la primera parte o la primera forma para yo empezar a subir esos documentos. Por esta de acá. Entonces ya tengo mis datos, entonces el nombre de los autores, la fecha de publicación, el título del documento, la revista no es publicado, y claro está, si yo por ejemplo quiero mirar, por ejemplo, nomenclatura en química orgánica. Quiero ver el PDF. Hagamos de pronto este. Allá me está descargando el PDF. Y así puede comer demás. A veces o me los arroja, me los muestra acá mismo en internet, como este sí me lo está mostrando acá, y pertenece a la base de datos de Cielo, entonces está en la base de datos de Cielo, o me lo descarga. Entonces aquí ya lo puedo leer. Lo leo, si veo que me funciona, entonces ya sé que voy a guardarlo. Incidencias es este, y ya cuando se va a citarlo, solamente van a necesitar son los datos. Pero bueno, esa sería mi primera forma de yo añadir documentos. Por la misma herramienta de Mendeley. Y aquí les voy a mostrar la parte de mi biblioteca. Entonces, ya saben, esta sería los documentos que yo acabo de añadir y me aparece en todas las referencias. Lo recientemente añadido me aparece por acá, que son los que acabo de subir yo aquí. Si acabo de leer algo, me va a aparecer acá. Esta parte de favoritos, esto significa, como tenemos aquí, acá al lado del documento, hay una estrellita. Entonces, si yo quiero añadir esto a mis favoritos, es decir, a esta carpetica de favoritos, es solamente darle ahí, en la estrellita. Como que ve, este es súper bueno, este es el que me va a servir a mí, entonces solamente quiero estos dos ahí en favoritos, y ahí en favoritos me van a aparecer.
tengo esta parte de publicaciones o de mis publicaciones. Esto es más que todo como para investigadores. Es decir, ahí me dice que yo puedo reclamar mi perfil en Scopus. Como nosotros no tenemos perfil en Scopus, porque no tenemos, por así decirlo, un documento subido allá, entonces claro está, no puedo reclamar ese perfil. Luego ya tengo la basura, es decir, lo que eliminé, lo que no me sirve. En caso de que, por ejemplo, yo haya eliminado algo sin querer, por ejemplo, pongamos este, yo le puedo dar acá restaurar. Y acá en toda la referencia ya va a estar restaurado. Es este de acá. Y anteriormente yo lo tenía en favorito. Y acá me dice la fecha en la que lo subí. En cambio, si quiero eliminar todo, lo selecciono todos por la parte de autor y le digo que eliminar permanentemente, porque ya no me sirven, ya no los quiero. Aquí tengo algo que se llama colecciones. ¿Qué es esta parte de colecciones? Son carpetas que yo puedo realizar dependiendo si las divido ya sea por materia o por temas, ya como ustedes deseen. Y por esta parte donde yo de cierta forma organizo mejor mis documentos. Entonces yo puedo subir un montón de documentos de acá, claro está, sobre diferentes materias, sobre diferentes temas. O por ejemplo en la materia estoy viendo también diferentes temas, entonces yo le voy a crear, por ejemplo, le voy a eliminar a estas para que no esté más fácil. Entonces yo voy a crear una carpeta que se llame química orgánica. Le doy enter y ya me quedó creada la carpeta. Sí, como les dije, si yo acá en la materia estoy viendo varios temas, entonces claro está. Tenerlos todos por la parte de referencia sí me van a servir, claro está, pero es mucho más útil cuando yo lo tengo organizado por carpetas, porque ya sé en qué carpeta está. Entonces, si yo le quiero crear un subtema a esto, entonces le doy acá, New Collection, ¿cierto? Selecciono la carpeta, clic derecho, New Collection. También la puedo renombrar o eliminar, en caso de que ya no me sirva. En este caso le voy a dar acá. Pongamos, por ejemplo, no sé, ejemplo 1. Ejemplo 1, que es el primer tema. No le di enter. Siempre queda el enter, porque si no le dan enter, le dan como afuera de la pantalla, no le va a crear la carpeta. Yo quiero ejemplo 2, porque es otro tema. Ya me van quedando mi carpeta principal, que es el nombre de la materia, y con los diferentes temas en otras subcarpetas. Si yo quiero, por ejemplo, guardar uno de estos documentos ahí, entonces selecciono, por ejemplo, este, y acá abajito me aparece organizar, entonces añadir a una colección. Yo quiero esta en el ejemplo 1. Claro, esta también va a estar localizada en la carpeta principal, o si solamente lo quieren en la carpeta principal, ahí va a estar. Aquí yo, por ejemplo, lo voy a poner en la subcarpeta de ejemplo 1 y añadir. Entonces, como les dije, va a estar en la carpeta principal, sí, y también va a estar en el ejemplo 1. Ya sé que me voy siempre a la subcarpeta y van a estar localizados mis documentos. Si quiero, por ejemplo, añadir otro, ya saben que es acá lo seleccionan, add to y ejemplo 2 y añadir. También lo pueden marcar como favorito desde acá o desmarcarlo. Exportarlo, esto se refiere a cuando yo tengo otro gestor bibliográfico, no sé, Zotero o EndNote, entonces lo quiero mandar a ese otro gestor para que también esté localizado ahí, lo pueda hacer. Ya sea por EndNote, por este ladito, o si tienen Zotero, entonces descargar esto en formato Breeze y Vitex, uno de los dos. Y claro está, eliminarlo. Por aquí también tengo, ay no, démosle, ¿qué hice? Démosle eliminar grupo, eliminar. Entonces, ¿qué es esa parte de los grupos? Mendeley también es de cierta forma colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo crear un grupo sobre la materia. Estamos trabajando varias personas acá. Recuerden darle siempre enter.
Tenemos un ratico que él sincronice. Entonces, estamos trabajando varias personas en un mismo tema, ¿cierto? De la misma investigación. Entonces, a veces suele pasar que muchas personas como que, ve, yo tengo que contestar este documento, ve, yo este otro. Entonces, claro está, a veces es muy difícil reunir todos los documentos que cada integrante reúne de manera individual. Por este lado, ustedes lo pueden hacer, localizar todos los documentos que cada integrante reúna en un solo lugar, que sería acá, y yo puedo ver los que subieron mis compañeros, y ellos pueden ver lo que subo yo. Entonces, para esto, se dan aquí, crean el grupo, le dan clic derecho, y dice Manage Group, bueno, renombrarlo, eliminarlo, o también crearle una nueva colección. De nuevo, por acá ustedes pueden crear una subcarpeta a ese grupo. Ahí ya quedó. Entonces le doy acá en Manage Group, y aquí lo que tengo es permiso para invitar a 24 personas, como así. Aquí me dice que uno de 25. Descontándome, solamente podemos estar en este grupo 25 personas. Siguen siendo muchos, sí, pero es como más que todo para aquellos grupos investigadores que tienen muchos integrantes. De hecho, esto hasta se puede quedar pequeño para algunas personas, pero digamos que para nosotros que a veces utilizamos trabajos académicos que son integrantes más pequeñitos, es bastante útil. Entonces voy a invitar a otras 24 ingresando el correo con el que esas personas iniciaron o crearon cuenta en Mendeley. Entonces siempre enviarles el correo con el que las otras personas, los otros integrantes, crearon el correo, crearon la cuenta en Mendeley. Y a ellos les va a llegar la invitación. Entonces, siempre ingresan el correo por este lado. Y como les dije, entonces cada integrante lo que va a hacer, lo que cada integrante va a hacer es empezar a subir los documentos acá. Entonces, así ya vamos viendo que subió la otra persona, ellos van viendo que subí yo y demás. Es bastante efectivo para esta parte de colaboración, ¿cierto? Así, digamos que de cierta forma, yo como que ve, ¿tú qué me mandaste? Entonces que tú me lo mandes por correo o que no se me tenga una UCB, entonces claro está, va a ser más complicado nosotros ver o compartir esos documentos. Entonces por este lado lo vamos a ver y mirar. Como que, ¿cierto? Y me aparece tal cual lo vemos aquí. Y acá me van a aparecer los documentos. Esta fue la parte de mi biblioteca. Mire que tiene muy buenas herramientas. Les recomiendo bastante que en caso de que se la cuenta, lo hagan, organicen los documentos por carpetas y claro está, puedan crear grupos. Tienen permitido crear 5 grupos nada más, por ser gratuita, ¿cierto? Por ser la cuenta gratuita, solamente tienen permitido crearse 5 grupos. Entonces, si ya desean otro grupo, lo mejor es eliminar uno para poder crear el otro grupo. Ustedes hagan bastante como uso de esta parte de los grupos porque solamente tienen permitido 5. Entonces ya me voy por este ladito que sería la parte de mi perfil. Le doy acá en settings. Entonces aquí ya le agrego una foto, caso que ustedes deseen, el correo, mi nombre, mi estatus académico, entonces soy profesor, estudiante, en este caso, librarian. La disciplina a la que ustedes pertenezcan también, ¿cierto? Acá hay diferentes disciplinas a la que ustedes les seleccionen a la que ustedes pertenezcan. Si quieren cambiar la contraseña, si quieren ya cerrar del todo la cuenta de Mendeley. Que no les gustó, que no les sirvió o algo, pueden cerrar la cuenta por este lado. Y por acá hay algo que se llama Safety. Es decir, eso también es como una bolsa de empleo en el que ustedes pueden buscar trabajo. Claro está, como es Mendeley, es muy internacional, entonces posiblemente no vayan a encontrar muchas ofertas laborales enfocadas a la parte colombiana. Entonces hay que tener también cuidado con esto. Pero es una buena forma de pronto de ver encontrar algo interesante. Hay otra forma de agregar los documentos y es por
bajan. Acá en la parte de la biblioteca no les va a dar, ya sea que estén en la base de datos, en esta, o cuando están descargando la parte del computador, bajan y acá en Downloads me aparece Web Importer. Esta sería otra forma de añadir documentos y es instalando este Web Importer. Entonces le dan acá en Web Importer por Chrome. Entonces él lo que va a hacer es instalar una extensión, acá ya la tengo, de Mendeley, acá la parte de Chrome. Entonces, por ejemplo, yo estoy en, vamos a cielo, química orgánica. Yo estoy por acá mirando, que, bueno, cualquiera. Está como rarito. Hablamos otro. Como que cambió. Bueno, la cosa que ustedes pueden agregar acá esos documentos también a su gestor Mendeley por el medio de Web Importer. Él me dice que este es un artículo de revista, claro está, entonces si lo quiero agregar así como artículo o como página web, yo lo voy a agregar así como tipo artículo, lo quiero agregar a, por ejemplo, química orgánica, colecciones, o si lo quieren también agregar a un grupo, lo pueden hacer ahí, al ejemplo 1 y añadir. Acá en la parte de mi biblioteca ya va a estar y también va a estar en el ejemplo 1. Entonces, esta sería otra forma de añadir los documentos por medio de él. Ya otra forma de añadirlos, para eso mejor abro la versión de computador. Le voy a dar acá a abrir. Entonces ya sea que ustedes lo instalen en cualquiera de los computadores, ingresan su usuario y contraseña, el correo con el que ustedes iniciaron o se crearon una cuenta, la contraseña con la que se crearon una cuenta, y le dan acá, sí. Entonces, en primera instancia, es lo que les va a aparecer a ustedes este cuadrito. Entonces, cuando les aparezca este cuadrito, instalen siempre el plugin de Word, ¿cierto? Siempre es importante que ustedes instalen el plugin de Word porque por ahí es donde ustedes van a empezar a hacer las citas y las referencias. Entonces, lo hacen por ese lado y allá acá ya me voy mostrando como el paso a paso para yo añadir documentos. En este caso, por ejemplo, él no está actualizado todavía a mi versión de computador. De hecho, todavía hay unos que están como un poquito raros. ¿Ve? Están con los ejemplos de ayer que hicimos. Lo que hizo, bueno, lo que hizo fue traerme documentos, como no estaba sincronizado, entonces siempre en esa parte sincronizar, tanto en la versión de computador como en la versión web, porque yo ayer hice una capacitación también sobre el gestor. Gestor está, me va a traer documentos que ya había arrojado ayer. Vamos a darle acá a eliminar a estos para que no se nos confundan. Pido mucho. Bueno, vamos a eliminar a estos. Ya quedémonos así. Bueno, entonces, otra forma de añadir documentos es, por ejemplo, vámonos para otra búsqueda de cielo. Entonces yo quiero, por ejemplo, este. Entonces lo voy a abrir y quiero descargarlo. Acá mismo me está apareciendo la parte de ver en PDF. También esto aparece por la parte de Web Importer. Entonces dice, o añadir, ¿cierto? Es como una forma, add to Mendeley, ¿cierto? Sería la otra forma. O, bueno, por aquí no veo, bueno, acá está el PDF.
es yo descargar los PDFs en mi computador. Hacémoslo así. Y luego subirlos a Mendeley. Yo le doy por esta partecita Add, despliego, añadir archivos, lo busco, estaba en esta carpeta, es este de acá, y le doy a abrir. Y ahí ya me trajo el documento que acabo de subir. Y ahí cuando ya los añado, o sea, cuando yo ya bajo documentos en PDF y los subo acá en PDF, él me va a traer los documentos en PDF. Está, por ejemplo, esta opción, por ejemplo, acá me está mostrando esa partecita. Entonces miren que estos tienen el PDF, estos no tienen PDF, estos son los que yo creo que añadí ahorita por medio de mi Mendeley. Y están estos otros que tienen como esta flechita hacia abajo. Yo al darle clic ahí, lo que va a hacer es descargar mi PDF. Ahí ya lo tengo. Entonces, también es como una buena forma de yo añadir esto. Si yo tengo el PDF por este lado o no. Entonces, para que me tengan acá también la opción de PDF. Es bastante útil que tengan los nuevos PDFs acá porque yo al abrir uno, por ejemplo este, acá al ladito me aparece un cuadrito y acá me aparecen los datos sobre esto. Es decir, por ejemplo aquí, él está como con otro nombre, mientras que acá los trajo en inglés. De aquí, de esta forma, yo tengo el PDF acá mismo, yo puedo empezar a verificar si los datos están buenos o si yo tengo que modificar algo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que cambiar esta parte del nombre porque lo trajo con el nombre en inglés y yo lo tengo que cambiar el nombre en español. Verifico que si los apellidos y los nombres de los autores están bien también, porque de esta forma, de estos datos, de todos los datos que ustedes ven acá, va a depender esas citas y las referencias. Entonces, si hace falta un dato, por ejemplo, si hace falta el autor, el título de la publicación, el nombre de la revista, por ejemplo, si no tiene nombre de la revista, de pronto ya luego me toca buscarla. De esto van a depender todos sus datos. También tienen que mirar no solamente el título, los autores, sino también que tenga el año, el volumen, el número de las páginas. De nuevo, de todos estos datos que ustedes pongan acá, van a depender esos archivos, ¿cierto? Van a depender esas citas y esas referencias cuando ya esté realizando yo eso en Word, como les voy a mostrar ya ahorita. Entonces siempre verifiquen que todo esté de acuerdo, que todo esté bien, que no haga falta nada. Por eso la ventaja que tiene muchas veces cuando yo te hago el mismo PDF acá en Mendeley, por esto mismo. Porque lo puedo abrir y ahí ya verificar si lo tiene o no. Por ejemplo, estos yo veo que están como bien. Bien, bien. Todos están bien así. Que el volumen. Por ejemplo, acá pusieron que el volumen era en 2019 también. Cosa que yo veo que no es como que muy así. Vamos a mirar. Yo veo que esta parte no tiene ya volumen. No, yo le tengo que quitar esto porque si no la referencia va a aparecer así con 2019, cosa que también está mala. Y el número es E2, 22, está bien. Y demás. Que también tengan las páginas, ¿cierto? Porque como vimos ahorita en la parte de las referencias, más que todos los artículos deben tener el número de las páginas y así. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos documentos cuando yo los traigo con el mismo PDF. También pueden añadir carpetas completas, es decir, yo acá en la carpeta TEA tengo un montón de documentos que no sé, bajé para mi clase, pero yo los quiero acá en Mendeley. Entonces, claro está, selecciono la carpeta, le doy OK y él me va a traer todos los documentos que yo tengo acá arrojados en la carpeta. Aquí tengo tal cual vimos ahorita. Tengo, por ejemplo, ya lo recientemente añadido, lo recientemente leído, que los documentos que acabo de seleccionar cuando abro el PDF, mis favoritos,
mis publicaciones, la carpeta. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero añadir también documentos desde acá mismo a la carpeta, lo que hago es seleccionarlo, con el clic izquierdo, selecciono el artículo, miren, me está diciendo 1, y lo arrastro hasta la carpeta que deseo. Creo que no arrastró bien. Hagámoslo de nuevo. Creo que arrastró fue a la carpeta química. Y le doy ahí en ejemplo 2. No quiero arrastrar. Bueno, no me quiso mostrar. Vamos a mirar si puesto en este. Ahora sí. Pero esa es una forma de arrastrar también los documentos. Ahora sí me quiso arrastrar esto. Hasta la carpeta. Tengo los grupos. Ustedes ya saben que también lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, química. Entonces quiero arrastrar hasta ejemplo 1. A veces está como un poquito para arrastrar. Y ahí ya está. Y claro está, acá ya está la basura. Es decir, lo que he eliminado. Entonces ya saben que primero, esta parte de Mendeley es muy buena con la parte de las citas y las referencias. Pero también es un trabajo colaborativo entre ella y yo. ¿Qué quiere decir eso? Ella me va a arrojar a mí los documentos y me va a ayudar a mí con las citas y las referencias, pero yo le tengo que ayudar a ella a que todos los datos que yo tengo aquí si estén de manera adecuada. O sea, tengo que revisarlos, los tengo que poner bien. Por ejemplo, tengo que cambiar esta parte porque todo está en mayúscula sostenida y esto no, pues, no puede ir así. Entonces tengo que hacer que todos los datos estén de manera adecuada, que los apellidos y los nombres de los autores también, que el nombre de la revista, o sea, que no falte ningún dato. Porque como dije, de eso va a depender. Por ejemplo, este le falta como el nombre de la revista. Vamos a mirar cómo se llama el nombre de esta revista. Ingeniería y Desarrollo, se llama así. Entonces, claro, tengo que verificar siempre que esté de la mejor manera. Y desarrollo. Acá el número es el 1 y también le falta el número de las páginas. Cosa que también es importante cuando son artículos. Entonces el número de las páginas, por lo que veo, bueno, no dice el número de las páginas. Así acá dice 158, 658. Bueno, pongamos 156 hasta 175. Ya saben que siempre tienen que tener todos estos datos acá, que son como los más básicos para parte de las referencias. Y que no les falte nada. Por ejemplo, la URL donde lo sacaron también es importante y demás. Ahora sí, ya está completo. Me voy a para abrir un documento en Word. Hablamos de este. Y ya cuando están en el plugin de Word, si no lo hicieron al principio, otra forma de instalarlo sería por aquí, por herramientas, tools, y acá instalar, o en este caso yo como ya lo tengo instalado, desinstalar el Word plugin. Entonces lo hacen ahí también. Y ya cuando lo tengan instalado, van a la parte de referencias. Yo ya tengo los iconos. Insertar citación, insertar bibliografía, Open Mendeley. Y acá ya escojo el estilo de norma que necesito. En este caso trabajamos con normas con APA séptima edición. ¿Cierto? Y ese sería mi estilo. Entonces, si quiero insertar una cita, esto lo que va a hacer es que va a insertar la cita con énfasis en el texto. Entonces ya vimos que son con todos los datos al final. Entonces ya por este lado, yo cito, cierro, abro, y una forma sería irme a Go to Mendeley. Entonces yo voy a citar, por ejemplo, a estos. Selecciono el documento y acá arriba también dice Cit. Le doy ahí y ahí ya me aparece
como son 3 o más autores, le pone el apellido del primer autor, como ya vimos, et al, punto, y el año de la publicación. Si yo lo cité por una página en específico, entonces ya saben que tienen que poner P. Punto, vamos, 14. Mendeley es muy flexible al momento de editar. Ya no me va a poner problema. Entonces, si yo pongo eso, le doy clic en cualquier parte del documento y ya me dice que si quiero continuar con la edición manual y le digo que sí. Y listo. Si yo quiero ya una cita con énfasis en el autor, entonces normal pongo. Pongamos, por ejemplo, Sánchez Rosa. Vamos a poner ahí. Entonces la busco. Entonces la puedo buscar acá. Me dice que en qué parte la quiero buscar. Si en la carpeta de química, orgánicos, en mi librería. La voy a poner más fácil en mi librería. Entonces Sánchez Rosa. Le doy OK. Y no, como es tan flexible, entonces solamente le quito esto, Ay, Sánchez. Quito la coma, encierro esto así. Y ya. Y le digo que continúe con la edición manual. Agrego la cita y al final ya saben que va el número de la página. Otra forma sería, por ejemplo, le doy acá en Go to Mendeley, voy a seleccionar a ellos, quitar y agregar. P.25. Y así continúo. Voy a seleccionar otro para mostrarles como otra forma de agregarle la página. Villalba Martínez. Voy a buscar a Villalba. Ellos, lo selecciono y le doy acá clic encima de la cita, aquí mismo, en este cuadrito, le doy clic acá y él me añade esto. Entonces yo despliego acá y me dice page o paragraph. Y de aquí si fue un párrafo, lo agrego, entonces fue el párrafo 3. Lo que pasa cuando estoy haciendo esto, como ya vimos, esto es muy, por así decirlo, en inglés, entonces claro está. En esta ocasión, es lo que está poniendo es la I, que ellos utilizan, yo tengo que cambiar hasta I, y aquí en la parte de párrafo, él me pone para, es decir, paragraph. Aquí le tengo que cambiar esto por párrafo, y así. Miren que no me pide, él nunca me va a poner problema para yo modificarla, es muy flexible. Y esa también la diferencia entre este Mendeley, entre esta parte de Mendeley, a cuando yo lo hago con Word. Word ya no es tan flexible al momento de editar. Él ya pone más problemas. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4. Entonces voy a hacer la parte de las referencias. En ese caso, él solamente va a hacer las referencias de las citas que yo haya realizado con Mendeley. Si yo voy a hacer una, por ejemplo, voy a poner, no sé, Duarte, vamos, 2015, la cita, de 5. Entonces, claro, esta parte no me la va a mostrar. Si yo la hago ya individualmente, Mendeley no la va a tomar. Ya le doy para la referencia, le doy acá en insertar bibliography. Digo que sí, que continúen, y ahí ya me aparece 1, 2, 3, 4. Es decir, las 4 que yo acabo de hacer acá. Por ejemplo, en este caso tiene CMA. Tengo que verificar si por ejemplo, es CMA a qué pertenece. Si de pronto se equivocaron y pusieron el nombre. Bueno, no, como que así está bien. Catarina M.A. Bruno. Bueno, voy a dejar así. Pero saben que tienen que verificar bien todo eso. Ya saben que solamente lo va a insertar las referencias de aquellos documentos que ustedes hayan realizado la cita con Mendeley, nada más. Y me lo pone en orden alfabético, en sangría. Y acá le tengo que ya poner en interino 2.0. Y me lo pone así.
Si yo ya agrego otra, ¿cierto? Voy a añadir otra, go to Mendeley, añado, no sé, Peralta, entonces él me va a añadir automáticamente la referencia del que yo acabo de insertar, y así con el resto. Te voy a añadir a otro, y claro está, por este lado ella lo añadió. De nuevo, siempre recuerden quitarle, por ejemplo, esta parte de la I, ¿cierto? Que de pronto no esté malo. En esta ocasión el trabajo con DOI, este es el DOI, lo que yo les decía ahorita, que era también como un enlace, pero con numeritos y demás. Entonces siempre que estén todos los datos completos para que todas las referencias también estén así bien. Esta fue Mendeley, miren que es una herramienta muy útil, muy buena de utilizar. Al menos para esta parte de las citas de las referencias es muy interesante. La idea es que ustedes ya puedan crearse su cuenta, descargarlo, ¿cierto? Y utilizar el resto de las herramientas que tienen disponibles para ustedes ya realizar sus citas, sus referencias. De nuevo, que todos los datos que tengan ustedes acá, si estén completos. Si no están completos, las citas y las referencias van a salir malas. No sé si hay preguntas, dudas. Voy a compartir por aquí. Creo que usted ya tiene mi correo, de todas formas se los voy a dejar otra vez en el chat, por si alguien no lo había notado la vez pasada, por si tienen preguntas, dudas con esto. Lo puede hacer por ese medio. Les voy a dejar otra vez la evaluación de la capacitación, ya que esta es una capacitación diferente, pues para que porfa la realice. En esta ocasión la capacitación se llama Gestor Bibliográfico, Mendeley. Jessica, Hola, muy buenos días, ¿cómo está? muy bien, gracias. Qué pena es que ya disculpe esta pregunta tan retrasada, sino que se me bloqueó el TIN ahorita y ya usted había avanzado mucho. Dime. Y no sé si, o sea, cuando estamos en el documento de Word, aplicando todas las normas APA, no sé si, o sea, uno habitualmente justifica el texto, pero con esas normas APA el texto se justifica, se sigue justificando o eso cambia. No, va alineado a la izquierda. Todo el documento va alineado hacia la izquierda. Ay, bueno, muchas gracias, disculpe. No, tranquila, para eso estamos. También les voy a dejar por aquí el canal de YouTube, ya saben que lo pueden volver a mirar esta grabación ahí por ese medio. No sé si hay más preguntas o dudas, no importa si se retrasaron o no. La idea es que puedan resolverlas acá en este momento. Bueno, haciendo más. Espero que les haya servido bastante y que puedan utilizar bastante la herramienta de Mendeley. Muchas gracias, Jessica. Jóvenes, recuerden que vamos a aplicar las citas y las referencias con esto que nos enseñó, nos acaba de enseñar Jessica. Recuerden que tienen el canal de YouTube para que puedan volver a darle un vistazo a Ella la nos puede grabación. compartir las diapositivas. No, lastimosamente no se las puedo compartir. Voy a mirar si de pronto por acá tengo un documento que es más largo. Ay, no sé cómo se lo voy a compartir. O de pronto ya se lo puedo compartir más para la profe y ella ya se los comparte a ustedes. Claro, está es muchísimo más largo, pero también es aplicado lo que acabo de decir hoy. O pueden buscar en el canal de YouTube la grabación de la capacitación. También, sí, también por el canal de YouTube va a estar todo. Jóvenes, ¿alguna inquietud de pronto? Sí, María. Ninguna, profe. Excelente, muy bien. Jóvenes, entonces gracias por asistir a esta capacitación. Que tengan un excelente fin de semana. Jessica, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos tantas cosas útiles. Seguimos en contacto para que ya comiencen a recopilar la información para el afiche.
No, Listo, muchas gracias, profe. Y Profe, recuerden muchas por favor la gracias. evaluación. Profe, gracias. con mucho gusto. Recuerden Muchas gracias. realizar ya la evaluación, es muy importante para tener la trazabilidad de las capacitaciones en la biblioteca y poder mejorar. Listo, excelente fin de semana para todos. Jessica, gracias. Muchachos, cuídense. Muchas Amo. gracias, profe. Feliz Un fin de abrazo. semana. Hasta luego. Gracias. Chao, se cuidan.